Mascotas Urbanas, episodio 26. Bienvenidos de nuevo otro viernes más a las 7 de la mañana, madrugadores y oyentes de Mascotas Urbanas. Esto es un podcast que habla evidentemente sobre perros, claro está, hablamos sobre todo tipo de conceptos, trucos, habilidades y por supuesto y lo más importante, hablamos sobre las soluciones a los problemas que pueden estar dando nuestros perros, a los que ya dan o a los que pueden llegar a dar, porque recordad que un perro que hoy no da problemas puede perfectamente empezar a darlos dentro de unos meses, semanas, años, en cualquier momento. Aquí tocaremos todos estos temas de vuestro interés para que cada vez sepáis más sobre los perros y por supuesto para que la convivencia con los perros en nuestra sociedad cada día sea de más calidad. Sin enredarnos más en esto, el podcast de hoy queríamos dedicárselo a Covadonga de Asturias, que además es una oyente muy especial y es la segunda vez que nos pide una dedicatoria. Sentimos muchísimo, Covadonga, no poder haberte dedicado el podcast con anterioridad, pero hoy se lo dedicamos a ti y a tus 3 perros, nada más y nada menos que 3 perros. Hamper, espero haberlo leído bien, Hamper, Mulambo y Nubia. De paso ya también queríamos saludar y dar la enhorabuena a todos aquellos que tengan más de 2 perros en casa y puedan vivir y puedan seguir siendo felices el resto de su día, porque hay que reconocer que para tener 3 perros en casa hay que tener muchísima paciencia y no siempre es fácil, y hay que estar muy pendientes siempre de que los niveles emocionales de nuestros perros no se suban demasiado para que no incordien a la hora de tener nuestra vida tranquila a lo largo del día. Así que para todos aquellos que tengáis más de 2 perros, enhorabuena por la paciencia y por favor os deseamos que esa paciencia nunca disminuya. Y por supuesto, Covadonga, a ti sobre todo, muchísimos abrazos y muchísimos besos perrunos para ti y para tus 3 perros. Hoy también queríamos dedicarle el podcast a una familia muy especial que nos ha escrito a lo largo de esta semana pasada y es una familia de México. Se trata de Narvik, su mujer Liliana y su hijo de 9 años. Y por supuesto, como una gran familia, ahora desde hace unas semanas tienen a una perrita, una pastora alemana de 8 meses que se llama Danka. Hablando un poco de ellos y dedicándoles este podcast, vamos a mencionaros que el podcast de hoy entero irá relacionado con esta familia, ya que nos han escrito que querrían un par de consejos porque tienen a esta perra, se les está yendo un poquito de las manos últimamente y aquí hay una cosa como muy especial. Y es que ambos, tanto Narvik como Liliana, son invidentes. Y esto supone un pequeño hándicap a la hora de educar a nuestro perro. No es un gran problema, faltaría más, porque por supuesto que una persona invidente puede educar muy bien a su perro, pero sí que supone ciertas dificultades de las que hablaremos a lo largo del podcast de hoy. Pero antes recordad, mascotasurbanas.com, la academia online con todos los cursos que necesitas para educar o reeducar, ojo, a tu perro, para que nunca te dé problemas. Tenemos videotutoriales, cursos con prácticas reales, hojas de trabajo, checklist y mucho más, junto con una comunidad que ya sabéis que está para resolveros cualquier tipo de problema en cualquier momento y estar siempre pendientes de lo que os falta por saber. Con una sola cuota de inscripción tendríais acceso de por vida a todos nuestros cursos y por supuesto todas sus actualizaciones, al igual que a los cursos nuevos. Vamos a hablar un poco sobre el caso de esta familia, ya que bueno, como Narvik nos escribió un email, me tomo un poquito la confianza de leeros qué es lo que nos ha escrito en este email y por lo tanto vamos a conocer un poco la vida de ellos. Narvik es psicólogo y trabaja en una institución de asistencia social regido por una administración pública y Liliana es su mujer. Juntos tienen un niño de 9 años llamado Narvik también. La cachorrita de 8 semanas, la pastora alemana, se llama Danka y lleva en casa un mes, creo, más o menos. Llegó a casa de ellos como hace un mes con 8 semanas, con lo cual ahora tendría los 3 meses. Bueno, aparte de un problema nutricional con el que venía esta perra porque estaba desnutrida, pesaba solo 3 kilos con 8 semanas, para un pastor alemán es muy poquito, pero ahora mismo ya está en 7, tiene el régimen de vacunas y desparasitaciones al día, etcétera, etcétera. El problema que tiene o que nos expone Narvik es que entiende que la perra es muy inteligente y que ha ido enseñándole poco a poco comandos básicos como ven, sienta o échate.
En el fondo, Narvik nos comenta que cree que la perra es fantástica, pero que al tener amos ciegos no están seguros de hacer los gestos correspondientes a lo que ella necesitaría. Se preocupan porque solo le dan instrucciones vocales. Y lo que Narvik está intentando conseguir es darle instrucciones visuales para que la cachorra aprenda conjuntamente el gesto acompañado de la voz. Bien, pues vamos a hablar un poco de este caso para resolver las dudas de Narvik. Vamos a hablar de este caso por completo, de principio a fin. Para empezar, bueno, siempre os digo que no es la mejor idea regalarle a alguien un cachorro sin tener ni idea de perros, sin tener ni idea de lo que necesitan los perros y sin tener ni idea si va a cuadrar este perro en concreto con la rutina de los dueños con los que va a vivir durante los siguientes muchísimos años. Bueno, pues para el amigo Narvik tuyo, que ha tenido la brillante idea, y lo recalco, brillante e iluminada idea de regalarte un pastor alemán, de mi parte desde aquí podrías decirle que enhorabuena, pero no es la mejor elección ni de lejos, a no ser que previamente hayas tenido muchos perros y sepas cómo tratar a un pastor alemán. Con esto querríamos decir que una vez que llega un perro a nuestras casas le queremos inmensamente, porque no se puede no querer a un perro, da igual cómo sea nuestro perro, muy mal tiene que pintar la cosa para que decidamos prescindir de un perro, para que decidamos darlo en adopción o para que decidamos acabar por no tener a ese perro. Y aún así, cuando esto ocurre con gran dolor en el corazón de todos los dueños. El dueño que decide dejar a un perro con el que ha vivido durante un tiempo lo pasa muy mal. Pero lejos de esto, aunque no decidamos devolver a un perro, si un perro da pocos problemas pero son soportables, les queremos muchísimo. Esto es compatible con una buena o mala elección de un perro concreto para nuestro tipo de vida. Es decir, que es perfectamente compatible que yo quiera a mi perro con todas mis fuerzas y que quiera que esté conmigo todos los días y que de hecho viva con él, con que ese perro no es del todo adecuado para mi tipo de vida. O sea que con esto querríamos empezar. Un pastor alemán para este tipo de vida no creo que sea una decisión demasiado acertada. Yo elegiría antes que esta raza, pues mínimo unas 6-7 razas diferentes. Pero bueno, esto para que lo tengáis en cuenta, necesito que este dato quede en los oídos de nuestros oyentes y que lo tengáis en cuenta. Sin embargo, nos centramos ya en este caso. Para empezar, Narvik, nos has comentado que la perra ha tenido como unos momentos de grandes ajetreos de energía por causa de que al no tener todas las vacunas no la habéis podido sacar de casa. Creo que el segundo podcast que grabamos o el primer podcast que grabamos hace 3 meses o 4 hablaba de esto, hablaba sobre la vacunación versus la socialización. Y bueno, pues en ese podcast os decíamos que en vuestras manos está hacer una correcta decisión y aún así, por nuestra parte, de parte de los profesionales, desaconsejamos por completo que durante la fase de vacunaciones el perro se mantenga dentro de 4 paredes, porque desde el segundo mes de vida, os recordamos, hasta el 4.º mes de vida es la fase de socialización, y cuando esta fase de socialización no se ve bien empleada y bien aprovechada, luego todo lo que queramos arreglar va a ser poner parches sobre algo que no ha estado bien construido de base. Así que por mi parte, si todavía la perra no ha llegado a tener 4 meses, tenéis un duro trabajo ahora, y todos los días hasta el 4.º mes de vida debéis centraros muchísimo en socializar a la perra. Hay ciertos perros que no necesitan poner tanto hincapié en la fase de socialización. Hay ciertas razas que de por sí ya nacen bastante sociables y hay otras que necesitan socialización y muchísimo. Bueno, esto respecto al tema del exceso de energía. Está claro, los cachorros necesitan correr, investigar y gastar energía, y si no, pues al final acaban haciéndolo en casa y hacen mucho ruido y nos ponen muy nerviosos. También dices que tu perra es muy inteligente. Bueno, sé que esto no tendría que tocarlo, de hecho Pablo me ha dicho no vas a aguantar hacer un comentario respecto a esto, y realmente no puedo aguantarme, es que no puedo dejarlo pasar. Os digo siempre lo mismo. Todos los perros como especie son inteligentes dentro de lo que la inteligencia perruna les permite ser. Luego hay muy pocos ejemplares que realmente brillan por su inteligencia. Yo sé que sois todos como una especie de padres primerizos y tenéis que soltar esa frase de verdad que mi perro es súper inteligente, es que alucino con las cosas que hace. Mientras que esas cosas que hace, que a ti te hacen alucinar, es lo mínimo que debe hacer un perro como especie.
Los perros como especie son animales tremendamente sociales y tienen un nivel de asociación muy alto, lo que les permite enseguida saber cómo responder frente a ciertos estímulos o frente a ciertas situaciones complejas. Si esas respuestas se ven reforzadas, el perro las repetirá. No hay mayor mérito que eso. Si el perro vive una situación, hace una cosa y esa cosa que ha hecho en esa misma situación le ha traído algo bueno, lo repetirá. No es que sea extremadamente inteligente, es que si no lo hace, tendríamos que plantearnos que a lo mejor tiene un problema y es que no le llega o le faltan 5 hervores, pero salvo eso, lo normal es que todos nuestros perros sean inteligentes y muy pocos de ellos tengan un nivel de inteligencia digno de mencionar. Y en caso de que sea así, no os viene para nada bien, os lo aseguro. Tener un perro demasiado inteligente sin saber llevarlo, sin saber dirigirlo por el camino que os interesa, es tremendamente problemático porque se os viene encima, os supera la situación, no sabéis llevarlo y se os vuelve en vuestra contra siempre. Un claro ejemplo está en todos aquellos padres, Narvik, tú que eres psicólogo, lo sabrás muy bien, en todos aquellos padres que de repente tienen hijos superdotados o hijos con un nivel de inteligencia o intelectual superior a la media, al final siempre se ven obligados a solicitar ayuda profesional porque ellos mismos no saben llevar a su niño, no saben cómo fomentar, potenciar o dirigir por un buen camino esa inteligencia. Y al final siempre tiene que haber un psicólogo que les ayude o ciertos profesionales que le digan por aquí sí, por aquí no, a esto sí, a esto no. Bueno, pues dicho esto, me alegro mucho de que todos penséis que vuestros perros son súper inteligentes. Siento ser una aguafiestas, pero probablemente vuestro perro sea del montón, por lo menos en su nivel de inteligencia. Luego, las preocupaciones. Narvik, vamos a hablar de lo que te preocupa. Bueno, me gustaría aquí decir que este tema que te preocupa, que es el tema de los gestos a la hora de añadirlos a los comandos, no debería preocuparte para nada y en absoluto. No existe ninguna norma universal que se aplique al perro que le ayude a comprender los comandos porque estas gesticulaciones son mejor o estas son peor. Por norma general, los humanos utilizan el 95% de su lenguaje es corporal. Aunque nosotros pensemos que solo hablamos, que interactuamos con las personas a través de las palabras, conversaciones y complejos lenguajes, la cruda realidad es que las palabras son solo un 5% de lo que nosotros transmitimos a los demás. El 95% de lo que transmitimos son nuestras posturas corporales, pequeños gestos y microexpresiones. Luego los perros, en vez de aplicar un 95%, aplican un 100%. Así que efectivamente el tema de comunicarnos con ellos a través del cuerpo es básico y trascendental, pero es indiferente, digamos, el tipo de gestos. Lo que te quiero decir con esto es que el perro no conoce nuestro idioma en absoluto, no sabe de lo que le estamos hablando para nada. Esto significa que cualquier palabra que tú escojas y la asocies a una situación, él la va a aprender como tal. No hace falta que sea una palabra en concreto, es decir, no hace falta que para el sentado siempre utilicemos, por ejemplo, la palabra sit, que es como la más común, que viene del alemán y es sienta pero en alemán, que es lo que desde hace muchos años hemos visto que utilizan pues los policías, etcétera, etcétera, y la gente piensa que por alguna extraña razón la palabra sit o la palabra Platz va a funcionar mejor en la cabeza del perro que por ejemplo la palabra tumba, y esto no es del todo cierto. Si queréis o si os interesa este tema, escribírmelo y yo os daré una breve explicación del por qué realmente nosotros utilizamos palabras en otros idiomas o palabras extrañas para las órdenes. Hay un motivo, pero no es porque el perro reaccione mejor a esta que a la otra. Vamos a utilizar cualquier tipo de gesto. Ya que nuestro lenguaje corporal es mucho más importante que el verbal, efectivamente deberíamos utilizar gestos. Nuestros perros reaccionan tanto a las órdenes verbales solas como a las órdenes gestuales solas, como a ambas. Pero esto no suele ser lo común. Suelo utilizar para el sentado, tengo la mano cerrada y levanto el dedo índice señalando hacia arriba. Esto sería el sentado. Si esta misma mano, el dedo índice, en vez de señalar hacia el techo, señala hacia el suelo y bajo un poquito la mano de altura, esto significaría tumba. Por el simple hecho de que cuando le enseñamos al perro el tumbado de cero, normalmente tenemos un trozo de comida en la mano y lo direccionamos hacia el suelo para facilitarle al perro colocarse en la posición del tumbado. Esta misma orden, este mismo gesto de dirigir la mano hacia el suelo, la vamos modificando como queremos
hacemos, pero suele ser más fácil para él asociar que si bajo la mano mirando hacia el suelo es un tumbado, pero no porque haya nacido con esto, no porque en su mente esté codificado desde el nacimiento que el índice señalando el suelo significa el tumbado, sino porque en el proceso de aprendizaje yo añadí esa orden para ese ejercicio. Con lo cual para él desde el principio ese gesto ha sido más fácil de asimilar para esa orden en concreto. Este es uno de los grandes secretos. El segundo secreto, que es igual de importante, es no mezclar las órdenes. No es tan importante que haya un gesto como que ese gesto siempre aparezca con esa orden en concreto. Aquí os voy a dar un ejemplo. Nosotros trabajamos con nuestros perros en colegios con niños de primaria, entre 8 y 12 años más o menos. Cuando vamos al principio del curso con nuestros perros y les enseñamos cómo comunicarse con ellos, suelen todos cometer el mismo error, y es que cuando están delante de nuestro perro le mandan el sentado señalando el suelo. Porque los niños entienden que si el perro está de pie, para que el perro se siente, le señalan con el dedo el suelo para que plante el culo en el suelo, para que baje el culo desde donde está de pie a sentarse. Y esto, claro, lógicamente nuestros perros, da igual la palabra sienta, 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 las veces que la digas, si va acompañada de una orden gestual con el índice hacia el suelo, lo lógico es que el perro, por muchos sienta que escucha, se tumbe. Y yo siempre pido a los niños que se pongan a mi lado y que comenten cuál es el error que ellos ven y qué es lo que creen que está pasando con ese niño que en ese momento está dándole la orden a nuestro perro. Y todos dicen lo mismo, dicen el fallo que es real, dicen que le está señalando el suelo, con lo cual el perro se está tumbando. Esto es lo único que os pediría que no hagáis, que es realmente lo importante, pero salvo esto, da igual todo lo demás. Da igual que sean gestos visuales con una mano, con un brazo entero, con medio cuerpo o incluso con el cuerpo entero. Por ejemplo, yo para el tumbado, aparte de señalar hacia el suelo, hago esto. Chasco los dedos 2 veces. Cuando chasco los dedos 2 veces, no hace falta que yo diga plach, ni tumba, ni échate, ni abajo, ni al suelo. Con chascar los dedos 2 veces es suficiente para que nuestros perros se tumben. Luego, para el sentado, utilizo el dedo índice señalando hacia arriba, pero por ejemplo para llamar a mis perros colectivos, yo ya sabéis que tengo varias llamadas, cada uno de nuestros perros tiene su llamada de manera individual, luego hay una llamada colectiva urgente y luego tengo una llamada colectiva pero no urgente, es decir, es solo para decirles, oye, estaros atentos a mí porque a lo mejor voy a cambiar de dirección o algo así, y esto suele ser la palabra ale acompañada con 2 palmadas, digo ¿vale? Y ya está. Y en ese momento todos mis perros me miran y se aproximan a mí, sin más. No les pido que vengan, que se sienten, que se queden quietos, porque nada de eso. Simplemente, ¿vale? Significa que me miren, que se acerquen y que estén por ahí pirulando a mi alrededor. Luego también podéis utilizar la palabra o la orden de, con las 2 palmas de la mano, golpearos cada uno de las piernas, agachándoos. Esto suele también animar mucho a los perros a venir hacia nosotros. Nos agachamos un pelín, golpeamos con la palma de la mano nuestros muslos y le decimos al perro que se acerque un poquito a nosotros. Por supuesto, mientras se acerca le tenemos que estar premiando. También podéis agachar el cuerpo entero. Esto es muy útil para que los perros acudan a nosotros, porque de repente ven un cambio de postura muy significante, de estar de pie a ponerme de cuclillas y llamarles. Entonces vienen, les es como mucho más amable esa posición para acercarse a nosotros. Esto puede ser perfectamente otro gesto. Luego, muchas veces cuando hacemos algunos ejercicios muy estrictos, porque sabéis que el nivel de comunicación gestual vuestro no es el mismo que el nuestro. Por ejemplo, Pablo y yo, cuando trabajamos con nuestros perros, hay órdenes que implican cambios de direccionamiento solo en la mirada. Si yo quiero que mi perro se desplace a la derecha, miro hacia la derecha. Si quiero que mi perro se desplace hacia la izquierda, simplemente con los ojos miro hacia la izquierda. Muchas veces cuando estoy hablando por teléfono, le miro a mis perros, abro un poco los ojos y dirijo la mirada hacia el suelo. Esto significa claramente que quiero que se tumben. Gracias a esto, mientras estoy hablando con un cliente
paseando con mis perros por la calle y veo de lejos que viene alguien con un perro y por lo que sea no quiero que mis perros se acerquen, o bien veo que el perro que viene con la persona es miedoso y no quiero que mis perros salgan a agobiarle, simplemente hablando por teléfono con mi cliente no tengo que parar la conversación, simplemente les miro, dirijo la mirada hacia abajo y ellos se tumban. Si os dais cuenta, solo para el tumbado yo utilizo 3 órdenes. Una, dirigir el dedo índice hacia el suelo. Segunda, chascar los dedos 2 veces. Tercera, mirar hacia el suelo con los ojos. Bueno, ¿con qué va a ser? Claro, dirigir la mirada hacia el suelo y ya ellos se tumban. Está bien, podemos utilizar 3 gestos diferentes para una misma orden o 3 órdenes verbales para una misma orden también. Yo tengo uno de mis perros, Toffee, no sé si la habréis conocido, si nos seguís en YouTube, le habréis visto en algún vídeo. Toffee, por ejemplo, es nuestro perro que tiene 10 años y este perro tiene un nivel de comunicación desarrollado con nosotros muy fuera de lo común y este perro se sabe toda la obediencia en 5 idiomas y también se la sabe, como la que la llamo yo, obediencia muda, que es cuando el perro reacciona a los gestos en exclusiva sin ningún tipo de voz. ¿Por qué nos viene bien esto? Porque nosotros muchas veces cuando vamos a exhibiciones que nos contratan los ayuntamientos o los colegios privados o los colegios públicos, empresas privadas o bien cualquier tipo de particular que quiera hacerlo por el cumpleaños de, yo que sé, de su hija, hay muchas veces que ponemos música de fondo, lo cual nos impide por completo dar órdenes verbales porque los perros no las van a escuchar o las pueden escuchar mal y modificadas. Aquí en exclusiva nos dirigimos con los gestos y nuestros perros reaccionan perfectamente. Ya os digo que puede ser la mano entera levantada, el brazo entero levantado hasta arriba como si estuviésemos en una clase infantil pidiendo la voz para que la profesora nos permita hablar. Podemos dirigir ese brazo hacia la derecha o el brazo hacia la izquierda. Podemos aplaudir una vez, 2 veces, podemos golpearnos en el pecho si queremos, por ejemplo, que el perro salte encima de nosotros con las 2 patas delanteras, podemos golpearnos el muslo derecho si queremos que el perro se coloque en la orden de junto para andar con nosotros. Hacemos así 2 golpes en el muslo izquierdo y el perro se coloca a la izquierda, o 2 golpes en el muslo derecho y el perro se coloca a la derecha. En realidad os estoy dando ideas porque os vuelvo a insistir que si yo quiero que mi perro se tumbe a mis 2 golpes en el muslo de la derecha, pues le enseño que se tumbe a los 2 golpes del muslo de la derecha. No hay ninguna norma para esto que sea más o menos fácil. Todo depende del proceso de aprendizaje de esa orden. Como siempre, es un poco también por sentido común. No le voy a enseñar a mi perro a que se tumbe levantando la chuche a la altura de mi pecho, cuando en realidad eso, de manera natural, como que potencia el que el perro se levante. Al final le estoy colocando la chuche por encima de su cabeza y el impulso suyo va a ser subir hacia arriba por la chuche, no tumbarse en el suelo para esperar hasta que se la dé. Entonces deberíamos utilizar un poco más simplemente el proceso de aprendizaje que estamos iniciando en el perro y basarnos en eso. Luego esa orden gestual puede irse modificando por completo como queráis. Bueno, resuelta esta preocupación tuya, Narvik, que era el tema de los gestos para la obediencia. Las palabras normalmente da igual las que utilicemos, pero hay una cosa aquí que la gente es muy graciosa. Por ejemplo, una palabra en este caso que vamos a utilizar en español que el perro no comprende, nosotros tenemos que hacérsela comprender. Esto es muy típico con la palabra no. La gente cree que el perro nace sabiendo lo que significa la palabra no, que esa palabra significa que no haga lo que está haciendo en ese momento, que se retire de allí inmediatamente y si cabe todavía luego acuda a nosotros. Bueno, esa gente me hace mucha gracia porque creo que es de lógica pura y dura que el perro no nace con los conocimientos de la palabra no, al igual que no nace con los conocimientos de la palabra muy bien. Si para la palabra muy bien, cada vez que le decimos muy bien, el perro recibe un premio, una caricia, una chuche o cualquier cosa de esas, lógicamente va a asociar esa palabra con algo positivo. Sin embargo, la palabra no nunca viene acompañada de algo negativo y si no es así, ¿cómo queremos que el perro asocie la palabra no con algo negativo? Esto me enfada un poco porque la gente se enfada con sus perros cuando no reaccionan al no, mientras que jamás nadie le ha explicado lo que significa un no. Vamos a pensar un poquito con la cabeza.
No se trata de pegar al perro cuando decimos la palabra no, porque muchas veces simplemente basta con añadir algo negativo. Una carga corporal, nuestra postura corporal, poniéndonos por encima del perro con los hombros muy tiesos y muy enfadados, puede ser muchas veces muy desagradable para el perro. Si a esto le añadimos el no, ya al perro le va quedando claro lo que significa la palabra no. Pero si no lo hacemos así, ¿de qué queremos que el perro conozca la palabra no? Esto funciona de la siguiente manera. Ahora os voy a pedir una cosa a todos y me gustaría que lo hagáis. Bardzo was proszę, żebyście usiedli. Usiądź. Ty, co mnie słuchasz, usiądź. 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 ¡Oh! No me puedo creer. Nadie está haciendo lo que os estoy diciendo que hagáis. ¿Es que no me entendéis? Madre mía, es que no me entendéis. Es que sois tontos, no me entendéis. Y es tan fácil lo que os estoy diciendo, ¿cómo es posible que no lo entendáis? Usiądź. Os lo he repetido 1000 veces y no hacéis caso. Usiądź. Bien, ¿cómo os sentís? Espero que cada uno de vosotros haya sentido como... Bueno, aparte de que os habéis reído todos, espero que cada uno de vosotros haya sentido como una mínima frustración, o por lo menos se la haya imaginado. Esta es la reacción que tienen los perros cuando nosotros les decimos algo que previamente no les hemos explicado. Os he dicho en polaco, con el idioma polaco, os he dicho una palabra. Todos aquellos que sois polacos o que en algún momento hayáis tenido contacto con el idioma polaco porque lo habéis estudiado, habéis entendido perfectamente lo que os he dicho y lo habéis puesto en la práctica. Todos aquellos que no me habéis entendido porque nunca habéis escuchado esa palabra y esa palabra no ha estado asociado a nada, no habéis hecho lo que os he pedido. Bien, ahora os voy a explicar lo que significa la palabra usiądź. Esto significa siéntate. Os he pedido a todos que os sentéis. Os lo he pedido de buenas, luego os lo he pedido de malas y luego os lo he pedido gritando y nadie me habéis hecho caso. Entonces me gustaría que todos en vuestras cabezas empecéis a establecer que si un perro no sabe lo que significa una palabra, por mucho que la repitáis y por mucho que la chilléis y sobre todo por mucho que os enfadéis, no la va a poner en la práctica porque no sabe qué significa ni qué es lo que queréis de él. Antes de eso tenéis que enseñarle que esta palabra significa esto y asociársela y luego repetirla hasta que el perro lo comprenda. Y una vez esto, si lo hacéis y el perro no hace lo que le pedís, ahí sí, ahí os dejo que os enfadéis con él muchísimo y os doy barra libre a chillar y a enfadaros y a todo lo que queráis. Pero mientras que no sea así, no podéis exigirle que os haga caso. Y con esto entro en una pregunta o en una duda que tendría respecto al caso del que estamos hablando hoy. Porque claro, yo me imagino en tu situación, intento ponerme en tu lugar y no entiendo bien cuál es la manera en la que vosotros le enseñáis a vuestro perro las cosas que está haciendo. Por ejemplo, me habéis dicho que se sabe ya la palabra sentado, tumbado y la palabra ven. Que acude a vosotros, puedo entender cómo la habéis trabajado porque es bastante fácil, llamáis a la perra y hasta que no acude a vosotros no la premiáis, una vez que está cerca de vosotros la premiáis. Sin embargo, las palabras del sentado o del tumbado cuando se las enseñáis, entiendo que debéis palparle físicamente, porque claro, uno de los máximos secretos en el adiestramiento del perro o en la educación del perro sería la precisión en el mensaje. Si yo le digo a mi perro siéntate, en el mismo momento en el que el perro planta el culo en el suelo le tengo que premiar. Esta precisión es importante en todas las primeras sesiones. Una vez que el perro ha demostrado que se sabe la orden perfectamente, ya podemos nosotros tardar un poco más en premiarle. Pero en el proceso de aprendizaje es fundamental que la precisión del timing sea lo más cerca del cero posible. El timing es el tiempo que tardamos entre que el perro ejecuta lo que le estamos pidiendo y nosotros le premiamos. Si ese tiempo es de 0 segundos, es el timing perfecto. Yo le digo a mi perro sit, el perro toca con el culo el suelo y yo digo muy bien en ese mismo segundo. Eso es el timing 0 y sería el timing perfecto. Todo lo que sea más allá de esto, bueno, es válido, pero todo lo que sea más allá de los 3, 4, quizá 5 segundos en algunos perros después de ejecutar la orden es tarde y mal. Querría saber cómo visualizáis esto. Si tú le dices a tu perro sienta, entiendo que le palpas físicamente para comprobar si el perro está sentado en la posición que quieres y allí le premias si esto es correcto. Me gustaría que tiréis un pelín más de vuestro hijo en esas sesiones y procuréis hacer como una especie de código para que tú le digas a tu perra sienta
Y en el momento en el que la perra toca con el culo el suelo, tu hijo que te dé un toque con el dedo, por ejemplo, en el codo, o que te mantenga la mano sujetando el brazo, y en el momento en el que la perra se sienta, que te presione un poco con el dedo el brazo. Cualquier señal es válida para darte a entender que la perra se ha sentado y en ese momento premiarla. Sobre todo en el proceso de aprendizaje. Si, por ejemplo, tú le dices siéntate y tienes que palparla y tocarla para comprobar si ella está sentada, y en ese proceso de repente pasa una mosca o una avispa al lado de tu hombro izquierdo volando y haciendo bzzz, y justo tu perra se gira a mirar la avispa y tú has acabado de palpar y comprobar que ya está en la posición del sentado en ese mismo momento, y allí es donde le dices muy bien, a la perra le va a ser muy difícil distinguir si ese muy bien ha sido por el hecho de haberse sentado a la orden o por el hecho de haber mirado a la avispa nada más aparecer. Hay que tener mucho cuidado con esto y mucha precisión. Esto sería respecto a la obediencia. Luego, este tema sé que te preocupa mucho, pero a mí en realidad es el que menos me preocuparía de todos, porque al final la obediencia es una chorrada. Llamas a tu niño, le dices, cariño, vamos a trabajar con la perra los 10 minutos que nos tocan trabajar todos los días y tienes que estar pendiente, porque al final en vuestro caso quien se lleva la máxima responsabilidad del perro es vuestro hijo, que es el que debe ser vuestros ojos. Hay muchos artículos en internet, muchísimos, sobre cómo tratar como dueños a un perro ciego. Pero no existe un artículo que trate lo contrario. No existe un artículo que diga cómo un dueño ciego debe tratar a su perro que está en sus plenas capacidades para todo, para hacer el bien, para hacer el mal, para pasar por sus fases de rebeldía, adolescencia y por sus fases de tantear un poco las cosas, ¿no? Luego, aquí es donde yo me preocuparía, Narvik, mucho más que por el tema de los gestos en la obediencia. Tu perra tiene ahora mismo 3 meses y no va a dar absolutamente ningún problema, menos los típicos problemas que dan los cachorros, no va a dar ningún problema hasta más o menos el 6 meses y medio más o menos de vida. En esa edad es cuando empiezan a aparecer las hormonas en el cuerpo de los perros, y aquí es donde los perros dejan de preocuparse tanto por jugar todo el día con sus dueños y estar pegados a sus dueños y conocer las rutinas de sus dueños, y se empiezan a preocupar bastante más por las labores sociales entre ellos, la exploración del terreno más allá del que ya conocen, y muchas cosas más que se salen ya de lo que es la plena atención exclusiva hacia el dueño. Cuidado con esto, porque es aquí donde vais a tener un serio problema. Me gustaría visualizar un poco cómo sería vuestra vida con la perra, si la sacaríais todos los días. Lo adecuado sería que la soltéis todos los días de la correa y que le deis un momento de libertad plena para que ella ejerza de perro. Aquí veo otro problema más, y es que tendríais que salir siempre con alguien que os vaya chivando, ¿no?, las cosas que va haciendo la perra, porque claro, si no, ¿cómo vas a saber que tu perra, por ejemplo, se va corriendo, ha ido oliendo algo, investigando, muy entretenida, y poco a poco se ha ido alejando de ti y ha aparecido en medio de una carretera donde ha descubierto que es donde está el rastro del olor que seguía, que es un gato muerto, una paloma muerta, un trozo de comida que se le ha caído a alguien de la bolsa mientras volvía del supermercado, o un trozo de chorizo que se le cayó a un niño hace 2 horas que pasó por allí por la acera, y tu perra al final pues se ha salido a la carretera. Tu reacción inmediata debería ser llamarla, pero claro, no entiendo bien cómo vosotros podríais llegar a saber que ella puede estar en una situación de potencial peligro. A partir de aquí os recomendaría que siempre que vayáis a soltarla procuréis andar con alguien que os pueda ayudar a ver qué es lo que hace la perra, por supuesto, si no con alguien que conozcáis, con vuestro hijo, y si no, que establezcáis relaciones sociales con la gente que suele salir a las zonas donde vais a sacar a la perra, que conozcan vuestra situación y que os ayuden a estar pendientes de la perra por vosotros. Esto sería una de las preocupaciones a la hora del paseo. Os recomiendo, por supuesto, que los paseos, como siempre, se dividan en 3. Una parte de obediencia, una parte de juegos estructurados y una parte de libertad total, de exploración total, donde la perra pueda ser perro y ya está. Luego, otra cosa que me preocuparía en los paseos cuando vayáis con ella con la correa es que la perra reaccione con otros perros cuando se cruce con ellos, con otros niños cuando se cruce con ellos y con cualquier cosa que le pueda llamar la atención. Como bien os he dicho, un pastor alemán es un perro del grupo de la raza de trabajo. Este grupo, este tipo de perros, estas razas que pertenecen al trabajo, no son perros de compañía familiar para vivir en un piso y para dar paseitos
con la correa 2 veces al día. Son perros que necesitan una estricta rutina de trabajo, una estricta rutina de estructura a la hora de jugar. No vale con tirarle la pelotita 3 veces, hay que hacer juegos de olfato con ella, hay que hacerle pensar. Sobre todo, y lo más importante del mundo, hay que mantener esa rutina para que la perra sienta que todos los días utiliza sus cualidades con las que ha nacido, que son cualidades para trabajar, y que mal que bien ella enfoca esas cualidades en las actividades que vosotros le proponéis. Si hacéis paseos normales, como si fuese un perro de otra raza, si hacéis juegos normales como si fuese otro tipo de perro, al final vais a tener serios problemas con la perra, con los niveles de ansiedad, los niveles de exceso de energía y otro tipo de problemas que pueden ir surgiendo. Así que os recomiendo que todos los días llevéis más o menos una rutina que le permita a la perra canalizar esa energía. Cuidado con los paseos cuando os crucéis con la gente, como hemos dicho antes. No sería de buen gusto para vosotros que, si no podéis prever, por ejemplo, vais caminando por la acera y no veis que viene un niño con un bocadillo en la mano, no veis que viene una persona con un perro grande, pequeño, castrado, entero, hembra en celo, perro muy gilipollas y tonto perdido, o perro muy amable y simpático, de cualquier forma no podéis verlo, así que cuando paséis cerca de ese estímulo, la perra puede tirar de la correa, o bien para saludar a ese perro, o bien para jugar con él, o bien para ladrarle, o bien para marcarle, o bien para quitarle el bocadillo a ese niño, o bien para perseguir una vid. En vuestras circunstancias en concreto, esto sería muy poco conveniente porque os pueden tirar, os podéis caer al suelo, os podéis lesionar sin querer, y al no poder prever que esa situación va a ocurrir, el impacto de esa situación puede ser el doble de fuerte que en una situación de una persona que lo puede ver y lo puede prever. Os recomiendo muchísimo que llaméis a un adiestrador profesional de vuestra zona, a un adiestrador, educador. Bueno, ya sabéis que ahora mismo todavía estamos en la fase en la que todos nos llamamos igual por ahora, ya nos iremos un poco distinguiendo. En este caso, me gustaría que llaméis a un profesional de vuestra zona que sea bueno, que esté comprobado que es bueno y que os ayude en este tema. Tenéis 2 años para enseñarle a vuestra perra a hacer las cosas adecuadamente. Sabéis que las razas de trabajo tienen una adolescencia muy tardía. Alcanzan la madurez sexual a los 10 meses, una vez que aparecen las hormonas, tienen allí sus cosas, bla 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 bla. A partir del 7º, 8º mes de vida aparecen las hormonas, pues bueno, pongamos que al año, 11 meses, 10 meses ya son maduros sexualmente. Pero el alcanzar la madurez mental es una cosa muy distinta, porque cada raza alcanza la madurez mental en una fase diferente. En caso de los perros de trabajo, alcanzan la madurez mental a partir de los 2 años, normalmente a los 2 años y medio. Tenéis muchísimo tiempo para que vuestra perra Danka haga un montón de tonterías dignas de corregir. Por eso os recomiendo que contratéis a un adiestrador, sobre todo para que le enseñe a Danka a caminar con vosotros por la calle. Os hago mucho hincapié en el tema de la fase de socialización, porque si la perra no está bien socializada, va a reaccionar de una manera muy intensa frente a cualquier estímulo con el que os crucéis por la calle, y esto es lo que menos os interesa de todo. Si la perra está bien socializada y además de esto está muy bien educada para reaccionar de una manera positiva, os va a ser más fácil llevarla. ¿Cómo trabajamos esto? De manera controlada. Ojo, no vosotros solos contratáis a un profesional, ese profesional diseña una situación provocada y controlada para enseñarle a vuestra perra cómo reaccionar frente a ella. Ese profesional traería perros de diferentes tamaños, perros de diferente tipo de carácter, perros de diferentes razas, y se cruzaría con vuestra perra 1000 veces para enseñarle a la perra que no es necesario tener ninguna reacción, que se expone a una situación completamente normal y que su reacción debe ser nula, 0. Lo mismo lo haría con niños, con adultos, con ancianos, con garrotas, con bicis, con patines, con coches, etcétera, etcétera. Hay que enseñarle a la perra, sobre todo, a habituarse a que pueden cruzarse con ella en el paseo miles de cosas raras y ella no debe reaccionar a ninguna. Entre esto, muchas cosas más, claro está. Por ejemplo, me preocupa también el tema del perro en casa, porque si no podéis observar a la perra constantemente, no dudéis de que la perra sí os va a estar observando a vosotros. Esto significa que a la mínima que os despistéis, la perra va a estar subida con las patas encima de la mesa. De repente podéis estar escuchando la radio o hacer vuestras cosas en el ordenador o cocinar incluso, y la perra puede estar mordiendo las patas de la mesa, rompiendo el sofá, puede estar haciendo pis y caca en el salón
situación y si no lo estáis viendo no tenéis posibilidad de corregir esa conducta o ese comportamiento en el momento para luego premiar otro comportamiento. Eso es lo que veo un poquito complicado en casa, pero bueno, lo bueno es que vuestro hijo ya tiene 9 años y es un perfecto compinche para todas estas cosas, del que debéis tirar siempre y debéis concienciarle a vuestro hijo de que tiene una gran responsabilidad encima para hacer de esta perra una super perraza de una convivencia 10. Bueno, espero que con estas cosas haya resuelto tus dudas y haya puesto como un poco más de información en vuestra cabeza. Lo que sí me gustaría es que seáis como muy previsores y sepáis prever las cosas que vayan a pasar en un futuro. La perra tiene que saber estar sola en casa. Bueno, os recomiendo por supuesto que escuchéis todos nuestros podcasts. Esto os facilitaría mucho que todas esas situaciones que se pueden dar en un futuro ya hayan sido trabajadas con la perra en su edad de adolescente y ya no le causen mayor reacción, con lo cual todo sería muchísimo más fácil. Bueno, mucha suerte y muchos ánimos, chicos, porque no estáis en una situación demasiado a vuestro favor, pero tenéis muchísimas ganas y esto es lo mejor de todo. Cuando uno pone ganas es suficiente para que las cosas salgan bien. Bueno, si seguís teniendo alguna duda respecto a este podcast, escribírnoslas. Narvik, estamos muy pendientes de tu caso, nos ha gustado mucho saber de ti, queremos saber cómo evoluciona la cosa. Este podcast me daría para hablar durante 2 horas más, porque nosotros hemos tenido varios clientes ya con discapacidades. Hemos tenido una clienta con una discapacidad en la columna que tenía la movilidad muy reducida. Hemos tenido a un cliente con una parálisis parcial que también tenía movilidad reducida. Hemos tenido a un cliente con problemas auditivos, era completamente sordo, completamente, no escuchaba absolutamente nada. Este tipo de clientes, cada uno ha tenido su historia y cada uno ha tenido sus casos, y si queréis saber de ellos, escribírnoslos y exponemos esos casos sin ningún problema. Bueno, chicos, hasta aquí hablamos del caso de Narvik y de su perra, que nos ha gustado mucho, muchas gracias, esperamos que las cosas te vayan muy bien, y antes de acabar, os invitamos a que os suscribáis a nuestro nuevo canal de YouTube, que lo llevamos inaugurando desde la semana pasada y metiendo contenido para que una vez que entréis ya haya bastante. Llevamos grabando con Pablo como un mes vídeos de vuestro interés y vamos a hacerlo un poco diferente. Ya sabéis que a mí me gusta decir las cosas crudas y maquillarlas muy poco y pintar muy poco este mundo de rosa. Y un poco en esta línea van a ir en los vídeos. Vamos a dejar de contaros todas esas cosas maravillosas y estupendas sobre los perros que podéis encontrar en todos los artículos y en todos los vídeos y canales de YouTube. Vamos a tirar un poco más para contaros las crudas realidades o las cosas tal cual son, e incluso contaros algunas de las cosas como malas que tienen algunos perros para que también seáis conscientes de ello, porque no, vamos a reconocerlo, no todos los perros son mega guays y mega todos super chupi mariposas, no. Hay perros que no son tan guays y parece que nos van a meter en la cárcel por decirlo, y no, hay que decirlo claramente, no pasa nada. Y también, por otro lado, estamos pensando en grabar de vez en cuando algún podcast que queremos llamar Canécdotas, para contarnos. Se nos ha ocurrido hace poco, ¿sí? Lo queremos llamar Canécdotas y van a ser podcasts que hablen sobre anécdotas nuestras que hemos vivido con clientes, casos reales de clientes muy graves o muy divertidos o muy originales o muy extraños que hemos tenido, y por supuesto cómo han transcurrido esos casos y cuál es el resultado de ellos hasta hoy día. Incluso querríamos a lo mejor invitar a algunos de nuestros clientes con el que todavía tenemos contacto para que nos hable un poco de su experiencia con su perro antes y después del adiestramiento. Me vais contando en los comentarios, que tengo mucha curiosidad por lo que nos vais a decir, y quería agradecer de nuevo a todo el mundo que nos sigue y todos los nuevos que nos siguen, porque cada día aparecéis de una zona nueva del planeta y eso es algo que me ilusiona mucho, aunque sabéis que ante cualquier otra cosa me estresa y me pone un poco así como intimidada. Pero los últimos son de California, de Bogotá, de Brasil, por lo visto. Estamos a tope. Muchísimas gracias por escucharnos todos los viernes, por las valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Muchas gracias por los comentarios de iVoox y sobre todo por los emails que nos escribís a través del formulario mascotasurbanas.com, que os recordamos que es nuestra academia cañina online que debéis conocer si no queréis tener absolutamente ningún problema con vuestro perro, o es que vuestro perro ya tiene problemas y los queréis solucionar. En mascotasurbanas.com solucionamos todos esos problemas a través de una cuota de inscripción
de un solo pago y a partir de allí tendríais acceso ilimitado y de por vida para todos los cursos de la academia junto con sus actualizaciones y cursos nuevos. Nos vemos el viernes que viene, chicos. Un placer y hasta luego.